Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 68. Hoy es el día 2, hoy es martes de español y el tema de esta semana es remanentes. Vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes de español. Hoy es el segundo día de esta semana que en inglés hemos decidido llamar remnants, que son como remanentes, restos, y se refiere a el esfuerzo que tenemos que hacer. No es que considere que esto sea una imposición, sino que creo que es una obligación que tenemos con nosotros mismos, con nadie más, pero con nosotros mismos. Y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cuando hacemos una serie de pinturas o una pintura. Incluso yo ayer mencionaba que el catalizador de toda esta reflexión puede ser una pintura que rompe los parámetros dentro de los que uno estaba trabajando. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido ese ritmo de trabajo donde, a pesar de que estemos satisfechos con lo que estamos haciendo, podemos tener una sensación de que estamos construyendo una y otra vez la misma pintura o estamos como construyendo sobre los mismos cimientos. Entonces las pinturas pueden ser superficialmente distintas, pero lo que se está tratando de decir desde la pintura siempre es como el mismo mensaje. Y esto es una cosa curiosísima. Yo quisiera como dedicar una semana a hablar un poco más de esto porque pienso que es de las cosas más complejas que hay dentro del quehacer artístico, pero específicamente dentro de lo que es la práctica pictórica. Y es que yo creo que la pintura muchas veces se nos vende como un producto y tiene que ser un producto fácilmente reconocible. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo cierren los ojos e imaginen un retrato a la Warhol, yo creo que todos vamos a lograr construir en nuestra cabeza una especie de imagen, configurar una imagen donde puede que todos estemos pensando en la Marilyn de Warhol o puede que estemos pensando como en algo mucho más abstracto, pero que sabemos más o menos los elementos que configuran eso que sería reconocible como un retrato de Warhol. Yo creo que el mundo comercial del arte nos ha vendido esta idea que es importantísimo llegar a esa obra. Y no quiere decir como una obra singular, pero una obra que empiece a dictar todos los parámetros sobre los cuales se van a regir futuras obras. Muchas veces, muchísimas veces, más veces de las que uno conoce, eso tiene que ver con mercado, con la comercialización de la obra. Es decir, esos primeros momentos donde el artista tiene esos hallazgos importantísimos y logra articular una obra que no se parece a nada más, sino que es de ellos o ellas, lo que normalmente sigue y es algo que se puede esperar, particularmente si la obra es exitosa con la crítica y comercialmente, pues es que después de eso haya un pocotonón de obra, un gran número de obra donde se repliquen esos resultados que uno entendió como exitosos. Eso es súper normal, eso es fácilmente predecible. Y por eso es que hay muchos puntos en la carrera de pintores, por ejemplo, donde pues uno empieza a ver muchísimas pinturas que pues, no necesariamente se parecen, pero empiezan a hablar de lo mismo. Y eso no es que esté mal, o sea, la naturaleza de ese esfuerzo no es que esté mal, porque uno de pronto puede sentir como pintor que necesita de 100 obras, de 100 pinturas para investigar un tema en particular. De pronto uno no está contento con hacer 10, 15 pinturas. Uno quiere que sean muchísimas más porque uno está explorando todos los parámetros de lo que se quiere expresar. Entonces puede que sí, o sea, puede que naturalmente exista ese deseo por investigar el origen de una obra y hacerlo con 100 pinturas, 200 pinturas. Pero tristemente lo que tiende a pasar es que nosotros sentimos que no solo llegamos a un sitio que nos dio satisfacción, o sea, en términos creativos, nos acercamos al objetivo que nos habíamos trazado inicialmente, lo hicimos de una manera súper expresiva, de pronto de una manera que estaba expandiendo nuestros límites, o sea, sentimos que llegamos a una obra que realmente estaba explorando los límites de nuestra capacidad. Y eso honestamente nos tiene que dar una felicidad grandísima. Pero ahí es donde sentimos un tipo de presión curiosísima que la da quizás la historia del arte, pero también, como les digo, la manera como comúnmente se comercializa la obra. Y es que empezamos a decir, bueno, cuando socializo esta obra, la gente me está respondiendo de una manera muy positiva. Todo lo que estoy pintando, que es como adyacente a esa pintura hallazgo, llamémosla así, pintura hallazgo. Entonces, todo lo que sea adyacente a ella me está dando muchísimos frutos. Y esa presión mezclada con, de pronto, necesidad hace que uno empiece a repetirse y repetirse. Y yo ayer mencionaba que
hay un punto donde aquello que era especial, aquello que se sintió como algo que realmente podía simbolizar, significar una etapa dentro de nuestro desarrollo pictórico, termina siendo olvidada como una pintura dentro de cientos de pinturas que ya empiezan a sentirse igual y pues terminan subvalorando todo lo bello, todo lo importante, todo lo relevante que había en esa primera pintura, en la esencia de esa primera pintura. Entonces yo siempre he dicho que uno tiene que ser súper cuidadoso cuando uno tiene la oportunidad, porque esto es casi que por suerte, pero cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con una de esas pinturas hallazgo dentro del proceso de uno. La manera como yo, y esto es una cosa totalmente subjetiva porque tiene que ver con mi personalidad, porque tiene que ver con los objetivos que yo me he trazado como pintor, pero la manera como yo he lidiado con eso dentro de mi quehacer artístico es que trato de no quedarme quieto y me obligo a estar constantemente como en flujo, en movimiento, porque para mí eso es importantísimo. Cada vez que yo me siento satisfecho, pues es chévere porque me da la energía para seguir trabajando, pero también lo entiendo como una señal que me está diciendo no se quede acá, no se sienta cómodo, siga trabajando. O sea, ese pequeño triunfo que uno tiene con esas pinturas no le puede servir a uno como para enterrar una bandera y reclamar un territorio como propio, como decir, listo, yo llegué acá, yo conquisté esto, esto es mío, fin. Yo pienso que es un pequeño marcador, es una etapa simplemente, y que está ahí para darle tranquilidad a uno, como para darle energía a uno y decir, siga, o sea, el camino es muchísimo más largo. No se quede aquí como vanagloriándose de que llegó, de que la vista es súper bonita desde acá, sino siéntase satisfecho de que llegó a ese punto y utilice toda esa energía, toda esa felicidad para ahora continuar con ese nuevo camino que tiene enfrente. Para mí ha sido súper importante entender ese tipo de momentos porque pienso que pintar y pintar durante años es complejísimo. Y de nuevo, una de las cosas más difíciles con las que uno tiene que lidiar es tratar de definir qué es lo que representa la pintura de uno. Y aunque estemos pintando dentro de un contexto de una definición de pintura contemporánea, que obviamente es mucho más abierta a que se hagan proyectos finitos, proyectos que pueden tener una duración de 1 o 2 años, todavía dentro del arte que tiende a trabajar con imágenes, hay una expectativa que se genera desde la misma socialización donde el público quiere poseer esa capacidad de reconocer fácilmente la obra que pertenece a un artista en particular. O sea, quieren atar una imagen con un artista. Y a eso es lo que me refería cuando uno a veces siente esa presión de decir, llegué a algo, ese algo es exitoso, a la gente le gusta, se está vendiendo, pues lo voy a hacer más para que me conozca más gente, para que pueda vender más, para que sea más exitoso. Siempre es como más, 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 más. Entonces, para mí esa definición de éxito pues no es la única que debería existir y tristemente pues esa es la que se nos ha enseñado. O sea, la educación en el arte o la educación que da esa experiencia comercial normalmente le enseña a uno que ese es el objetivo siempre. Llegar a exposiciones más grandes, a escenarios de socialización más grandes, donde el impacto pueda ser mayor, donde la visibilidad pueda ser mayor, donde los precios obviamente que acompañan todo eso puedan ser más grandes, así gana uno, gana el galerista, el curador, todo eso. Todo es más, 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 más. Y supongo que eso pues en algunos estadios estará bien y no debería ser la normativa sobre la que se juzga lo que puede ser una obra exitosa. Yo creo que eso le ha hecho daño a muchísimos artistas y en particular a muchísimos artistas jóvenes que entienden entonces que el escenario artístico, que el escenario de socialización tradicional parece no estar construido para ellas y ellos. Se vuelve un espacio impenetrable. Entonces yo creo que dentro de mi proceso, de nuevo, esto es mi camino, esto es el recorrido que yo he hecho, entonces yo solo puedo hablar desde mi proceso personal. Para mí ha sido súper importante pues no creerme esos momentos. Por más de que uno haya sido, entre comillas, exitoso en el sentido de que haya recibido buenas críticas, que a la gente le haya gustado lo que uno hizo, que haya podido vender un número de obras que tienen que ver con esa pintura hallazgo que uno logró ejecutar, para mí es importantísimo seguir, convencerse de que uno tiene que seguir. Pero ahora, no es simplemente seguir, no es ciegamente convencerse de que lo que uno tiene que hacer es pasar la página y seguir. Hay un proceso de reflexión que tiene que acompañar esos momentos que consideramos relevantes dentro de nuestro desarrollo y el invertir en esa reflexión es de las cosas más importantes que puede existir.
yo creo que para la salud del futuro de nuestro quehacer pictórico es de las cosas más indispensables y es algo que uno tiene que entrenar, es una cosa que uno se tiene que enseñar a uno mismo. Y es un acto que normalmente toma tiempo. Es decir, cuando yo hago esta pintura a hallazgo, cuando yo hago esta pintura así súper chévere, importantísima, normalmente todos los beneficios, todas las cosas bonitas, todas las cosas chéveres que esa pintura le puede otorgar a futuras pinturas, pues esas cosas se demoran un tiempo en descubrir. Eso no es como si fuera un interruptor y uno simplemente lo enciende y ya. Y hay un brote de creatividad eterno después de esa apertura. No, esto es mucho más complejo. Entonces toma tiempo. Muchísimas veces los efectos, la incidencia que esa pintura puede tener sobre futuros esfuerzos, pues se va a ver años después. Hay veces uno hace algo y uno solo lo comprende 2 años después. Y lo bonito es que cuando uno realmente lo entiende y lo interioriza, yo he sostenido que ahí es donde esas reflexiones se vuelven propias. Ahí es donde nosotros empezamos a entender nuestro proceso. No un proceso que se puede parecer al de cualquier otra persona, sino que se empieza a forjar un camino propio. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer durante esta semana? Porque la hemos definido como remanentes o como restos. Pues porque la semana pasada hicimos una serie de pinturas donde estábamos tratando de extendernos más allá de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. Y obviamente nos dimos cuenta que por más de que uno quiera hacerlo conscientemente, por más de que sea una cuestión de actitud, por más de que uno diga, listo, le meto todo el esfuerzo del mundo, voy a estar presente en mis pinturas y me voy a arriesgar y voy a estar repleto de coraje al hacer estos ejercicios, pues al final eso no nos asegura que vayamos a poder entender esos parámetros o que vayamos a poder sobrepasar esos parámetros. O sea, todo eso requiere un esfuerzo enorme, gigante, y es muchísimo más complejo y no puede ser simplemente actitud, decía yo ayer. Entonces uno se da cuenta que por más de que uno quiera, pues uno todavía se está moviendo dentro de un espacio que está demarcado. Eso es inevitable. Pero en ese movimiento pueden empezar a pasar cosas súper interesantes. Pienso que esta semana es importante para que uno no tenga esa expectativa con uno mismo, de nuevo. Aquí yo estoy tratando de separarme de ese acto de socialización y de las expectativas que puede tener el otro con la obra de uno. Lo más importante es el entendimiento que uno pueda tener sobre la obra de uno mismo. Si no existe eso, la futura socialización y su impacto pues son irrelevantes. Uno no puede pensar en qué es lo que está esperando la gente. No, eso no puede infectar el proceso creativo. Lo que uno sí puede hacer es decir cuáles eran mis expectativas y si de verdad yo creía que podía hacer algo que es casi imposible, que es que semana tras semana se vayan extendiendo y expandiendo esos límites, que uno logre construir sobre pinturas cargadas de coraje y adquirir aún más coraje para hacer pinturas aún más corajudas. O sea, eso suena chévere, pero eso es casi imposible. Esa pendiente exageradísima, esa curva de crecimiento, es algo que no deberíamos ni pretender ni esperar, porque eso es imposible. Eso es imposible. Pensar que cada día, con cada pintura, vamos a hacer cada vez algo más arriesgado, es absurdo. Entonces, después de un año, uno está pintando como Dios, pues. ¿El objetivo es cuál? ¿Llegar a dónde? Pareciera que ese argumento es como el universo que se expande, pero hay teorías que dicen que el universo que se expande ya no puede extenderse más y después se empieza a recoger. Entonces, incluso hasta el universo dice que llegó muy lejos y que tiene que empezar a retroceder. Entonces, para mí era muy importante, después de una semana donde estoy explorando esos límites, decir, bueno, voy a aterrizar, voy a calmarme y voy a tratar de reflexionar sobre qué es lo que queda después de todo ese esfuerzo que se hizo la semana pasada. Entonces ayer me refería a que las pinturas de esta semana tienen que ser mucho más calmadas. Incluso las describí como silenciosas. Y necesito eso, necesito entender que mi pintura no siempre es fuegos artificiales, no siempre es música a todo volumen. No, porque incluso ayer decía que eso induce a la sordera. Si cada vez uno tiene que oír la música más duro, pues no quiere decir que cada vez uno va a ser más consciente de ese volumen más alto y más alto y más alto, sino que eventualmente uno se va a volver sordo. Entonces, para mí es súper importante esos picos que tengo, balancearlos como con una longitud de onda opuesta y decir, listo, ahora tengo que hacer algo
súper, súper calmado. Tengo que encontrarme otra vez, tengo que encontrar como mi piso otra vez, mi polo a tierra otra vez. Y para mí las pinturas de esta semana sugieren eso, un descanso necesario, un retorno a lo que yo entiendo como mi pintura. Y entre más pueda construir pinturas que no sean como vistosas, mejor. O sea, durante esta semana me he dado cuenta que oscilar entre ser como el pavo real macho que parece como tryhard, que parece como que se está esforzando demasiado, que es como ya bájele un poquito, por favor, ya le dije que no, gracias. Y el pavo real hembra, que es mucho más calmado, que es mucho más sereno, mucho más tranquilo. Y yo creo que en la vida y en el arte es bueno tener como esos dos momentos. Entonces este es mi momento pavo real hembra. Yo también necesito de esto para tratar de contextualizar todas las cosas chéveres que pasaron durante la semana pasada. ¿Que se vayan a ver reflejadas en esta semana? No, no creo. O sea, no creo que vayan a tener un efecto tan inmediato sobre la pintura. Pero lo chévere es que yo entiendo que las pinturas que me significan siempre han forjado lo que va a ser mi próxima pintura. Siempre. Yo no sé lo que es mi próxima pintura, no tengo idea a qué se parece esa próxima imagen, pero sé que todos los hallazgos que he tenido con pinturas pasadas están abriendo un camino para que esas nuevas pinturas sean posibles. De eso no me cabe la menor duda. Entonces se vuelve como una especie de acto de fe, pero yo tengo la tranquilidad de entender que eso se va a ver reflejado en un futuro. ¿Cuándo? No sé, no sé. En estas pinturas no creo porque estoy tratando como de balancear todo. Entonces para balancear algo pues uno conscientemente tiene que poner peso sobre el otro lado de la balanza. Y eso seguramente quiere decir que se van a intentar hacer una serie de cosas que no tienen que ver con lo que pasó la semana pasada. Pero de nuevo, para mí es súper, súper importante darnos la oportunidad para tener estos espacios. Entonces, eso va a ser la pintura de hoy. Estoy súper satisfecho de este comienzo de semana. Pienso que estas dos pinturas, la pintura de ayer y la pintura de hoy, son una parejita súper bonita. Y es exactamente el tono de lo que estoy buscando. Mañana vamos a ver si puedo bajarle aún más al volumen. O sea, quiero que exista una conciencia del contexto en el que estoy trabajando, pero quiero bajarle muchísimo el volumen. Vamos a ver si eso tiene sentido con la pintura de mañana, pero eso va a ser mañana. Entonces, muchísimas gracias por su compañía hoy. Nos vemos mañana. Chao.